Bienvenidos, bienvenidas a Experiencias Educativas 2021 en este segundo semestre. Soy Mireya Abarca, líder del Cuerpo Académico Procesos y Prácticas Educativas, y les doy la bienvenida a este espacio. En esta ocasión tendremos la charla La importancia de las vacunas para combatir y prevenir la COVID-19 a cargo del doctor Víctor Hugo Cervantes Cardach. Posteriormente, la intervención en danza con la coreografía Déjenlas que están durmiendo, una coreografía de Cecilia Paola Vizcaíno Martínez con la interpretación de Karen Vizcaíno y Cecilia Vizcaíno. Y también la coreografía Delirio de Andrea Pola Bedoya con la interpretación de Miriam García, Lisette Maciel y Andrea Pola. Finalmente, tendremos la charla Análisis de contaminantes emergentes en aguas por la doctora Silvia Guillermina Ceballos Magaña. Les recuerdo que Experiencias Educativas es una colaboración del Cuerpo Académico Procesos y Prácticas Educativas, el Club de Lectura La Oveja Negra de la Universidad de Colima, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística correspondiente en Colima y, por supuesto, el Archivo Histórico del municipio de Colima. Esperamos disfruten esta sesión. Hola, me llamo Víctor Hugo Cervantes Cardach, soy profesor investigador en la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima. Tengo maestría en Fisiología y un doctorado en Ciencias con especialidad en Biología Molecular e Ingeniería Genética. Y hoy les quiero hablar acerca de vacunas, concretamente de las vacunas que fueron sacadas para combatir y prevenir la COVID-19 producida por el virus SARS-CoV-2 y que han generado mucha polémica por el tiempo que tardaron en sacarlas y por sus características, ya que son vacunas de última generación con tecnología que es novedosa. Comenzaremos hablando acerca de que las vacunas pues han sido uno de los grandes inventos de la humanidad, ¿sí? A través de la cual hemos resuelto graves problemas de salud a través de la tecnología y que desde luego siempre ha tenido detractores, siempre ha tenido opositores, pero no podemos negar lo que se ha conseguido a través de ellas. Podemos recordar, por ejemplo, la viruela que fue la responsable de la diezmación de la población indígena cuando se instauró la época colonial en las Américas, ¿sí? Y que hasta 1970 seguía matando a mucha gente. Sin embargo, fue gracias a la vacunación, a una intensa vacunación a nivel mundial, que se logró erradicar. Es hasta ahorita la primera y la única enfermedad que ha sido erradicada, que es decir, que ya no existe en el medio ambiente, ya no nos podemos contagiar de viruela, ¿sí? Y fue gracias a la vacunación. Ha habido varios tipos de vacunas que se están utilizando en este momento, que son las que están causando ruido. Por un lado tenemos las primeras que salieron, que se anunciaron. Bueno, la primera que se anunció fue la Sputnik V, pero realmente no obtuvo su acreditación de emergencia hasta mucho después. Ahorita hablo de esa. Pero las que empezaron a tener resultados contundentes primero, y que fueron las primeras a salir a obtener su aprobación de emergencia, que ahorita también hablamos de eso, fue la vacuna de Pfizer y posteriormente la de Moderna, que son vacunas de ARN mensajero. ¿Qué es el ARN mensajero? Bueno, primero tenemos que entender qué es eso para poder entender qué es lo que está pasando. Cuando nuestras células todo el tiempo están produciendo proteínas, las proteínas son las que hacen las funciones de nuestro cuerpo, son las encargadas de realizar las funciones celulares, ¿sí? Y la información para producir esas proteínas se encuentra en el ADN, ¿sí? Donde se encuentran los famosos genes. No todo el ADN es información genética, pero en regiones específicas del ADN tenemos genes. Y la información de un gen se convierte en se traduce a la información de una proteína, es decir, acá se guarda la información y posteriormente se convierte en proteínas. Para poder traducir la información a proteína se crea una molécula intermedia que es el ARN mensajero.
El ARN es una molécula parecida al ADN, solo que el ADN es de 2 cadenas y el ARN es de una sola cadena, ¿sí? Este ARN mensajero va a un lugar llamado ribosoma y ahí se produce la proteína. Y esa proteína va a quedarse dentro de la célula o salir dentro de la célula y va a hacer funciones muy específicas. Bien. Entonces, por otro lado tenemos a los virus, ¿sí? Los virus, en el caso del coronavirus, el coronavirus es un virus de ARN, es decir, la información para producir más virus se encuentra contenida en ese ARN. En ese ARN está contenida la información para que el virus se pueda replicar y para construir una cápsula que lo envuelve. Es una cápsula de proteínas, ¿sí? De lípidos y de proteínas, que es como una burbujita. Y entre esas proteínas hay una proteína muy especial. Si han visto alguna ilustración del coronavirus, que lo dibujan como una pelotita con un montón de bastoncitos en toda la superficie, bueno, esos bastoncitos se le conoce como proteína espiga, ¿sí? Las proteínas son exclusivas de los organismos, es decir, cada organismo reconoce como propias sus proteínas y reconoce como extraña cualquier proteína que no provenga del cuerpo, ¿sí? Como es el caso de los virus. Las proteínas víricas, las proteínas virales, son reconocidas por el organismo. Bien, cuando entra un virus al organismo, ¿sí? Utiliza esa proteína espiga, la utiliza para unirse a un receptor que está en las membranas de las células y eso hace que se pueda meter, ¿sí? Y así ya dentro de la célula se replique, produce muchos virus, rompe la célula, se va a otra célula y se empieza a replicar de esa manera. Bien, ¿qué va a pasar? Entonces, tenemos ahí las proteínas espiga que sirven para eso. Bueno, los científicos aislaron la información de esa proteína, ¿sí? Y la metieron en un ARN mensajero. Luego lo metieron dentro de unas burbujitas de grasa que son en donde viene la inyección, y esas burbujitas de grasa les permiten entrar al interior de la célula, y entonces el ARN mensajero va a ir a los ribosomas, no va a entrar al núcleo, ¿sí? Lo que pasa entonces con el ARN mensajero, ¿sí? Es que de entrada no entra al núcleo, ¿sí? Y una vez que hace varias copias de esa proteína, es degradada por la misma célula y fin de la historia. Entonces la expresión, ¿sí? La expresión de esa proteína que luego sale a la superficie de la célula y que es identificada por nuestro sistema inmune como si fuera el virus, genera las defensas, genera los anticuerpos en caso de que después seamos expuestos al virus, ¿sí? Entonces esas son las vacunas de ARN mensajero. Y por lo que les digo, son seguras porque no estamos utilizando... hay otras vacunas como la de Sinovac y el Coronavac que usan virus atómicos, usan virus completos. Pero en el caso de las de ARN, estamos usando una sola proteína. No hay forma de que se produzca el virus completo. Estamos usando una fracción de ese virus. Por ejemplo, si pensáramos que esto de aquí es el genoma viral, ¿sí? Esta cadenita, si pensamos que esta cadenita fuera el genoma viral y cada uno de estos segmentos de colores representara un gen, ¿sí? El gen para la proteína espiga que se está usando en los virus representaría solamente un segmento de color. Eso es todo lo que se está introduciendo del virus, ¿sí? Y se está introduciendo solamente la pura información que después, como les digo, se degrada. Esto quiere decir que la expresión de esta proteína, ¿sí? Nuestro cuerpo la va a producir solamente durante un tiempo, el tiempo necesario para que se produzcan los anticuerpos que ocupamos para defendernos del virus, ¿sí? Bien, tenemos otro tipo de vacunas como la AstraZeneca, que usa un adenovirus que actúa sobre simios, perdón. Usa dos vectores, un adenovirus
son dos adenovirus. Los adenovirus, para que se entienda, son virus respiratorios, ¿sí? Son virus respiratorios que producen rinitis, ¿sí? Te producen una pequeña, un pequeño catarro, es lo que hacen esos virus, ¿sí? Esos virus son bastante inocuos, a veces ni siquiera te da temperatura, solo te da un poco de secreción nasal y es todo, ¿sí? Cuando producen enfermedad, lo que pasa con estos virus es que se les ha, otra vez, ahora pensemos que esta cadena de aquí es el genoma de nuestro adenovirus, ¿sí? Lo que se hace es de que los primeros genes de expresión de ese virus son para generar la maquinaria de replicación del virus, y el resto, ¿sí? El resto son las proteínas de la cápsula. Lo que se hace es se les quita los primeros genes, ¿sí? Los primeros genes se les quita para que el virus no se pueda replicar, y en el lugar de ese se coloca el gen que ya platicamos, el gen de la espiga, de la proteína espiga. Se coloca en lugar de esos genes que sirven para la replicación, y se generan los virus, que ahora ya no van a ser virus, no se les va a llamar virus, se les llama vectores virales o vectores adenovirales. Estos sí son de ADN, no son de ARN como las otras vacunas. Al ser virus, pues tienen la capacidad de poder entrar a la célula. Estos sí llegan hasta el núcleo, su ADN llega hasta el núcleo, pero nuevamente, ADN, al ser un ADN extraño, ¿sí? Y no estar incorporado dentro de la célula, después es degradado o se elimina cuando la célula muere. Entonces, que las células mueren eventualmente. Entonces, también se produce, aquí se va a producir un ARN por parte de la célula, no es un ARN que introducimos, y se va a producir la proteína espiga, y es la misma historia de la que ya platicamos. En ambos casos la expresión va a ser temporal, y esta expresión temporal, además de todo, se mantiene la seguridad de que se trata solamente de una proteína, la que estamos expresando, ¿sí? Que pasado cierto tiempo se va a eliminar, y solamente va a quedar la inmunidad producida. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas vacunas? ¿Por qué tanto recelo? Bueno, uno es esto. La otra razón que causa tanto recelo es que se producieron en muy poco tiempo. Se dice que, siempre se dice, es que las vacunas tardan 10 años en poderse producir. Sí, cuando se producen de manera convencional, se tiene que cultivar el virus, y el virus se tiene que cultivar, muchas veces cultivar, y en estos subcultivos, que se van haciendo cultivos seriados, que se van haciendo una y otra vez con el paso del tiempo, el virus comienza a perder sus características infectantes, es decir, se atenúa, se vuelve menos riesgoso, ya no se replica igual o deja de replicarse. En ese momento es cuando se puede utilizar, o a veces inactivan por medios físicos o químicos, ¿sí? Calor o alguna otra sustancia que los inactiva y ya les impide replicarse. Pero para esto tenemos que tener una buena cantidad de virus que nos puedan producir bastante vacuna, pero necesitas cultivar los virus de forma tradicional. Las nuevas vacunas no requieren tanto tiempo, precisamente porque solamente estamos usando un gen. Y la tecnología de ARN mensajero se viene probando desde los años 90. Igual la tecnología de los vectores virales se viene probando desde los años 90, y se han hecho muchos estudios para diferentes cosas y se ha visto sus alcances. O sea, ya se tiene bien estudiado. No fue algo que se inventó hace 2 años o hace 1 año, ¿sí? Es algo que ya se viene estudiando desde hace tiempo. Pero se tomó la oportunidad para hacerlo, precisamente para poder sacar vacunas pronto y muy eficientes, ¿sí? Y muy eficaces. Entonces, esa es una razón. Otra razón por la que salieron rápido estas vacunas es porque, como nunca en la historia de la humanidad, se ha invertido tanto dinero, ¿sí? Tanto dinero. La ciencia siempre da respuestas, tarde o temprano te da respuestas, ¿sí? Si tú le inviertes poco dinero a las vacunas,
pues va a tardar, o para cualquier cosa que tenga que ver con ciencia, los resultados pues van a tardar proporcionalmente. Si tú le inviertes mucho dinero a algo, te va a dar resultados más pronto, ¿sí? Y en este caso, pues prácticamente todo el mundo estuvo invirtiendo grandes sumas de dinero para que se pudieran hacer estos desarrollos. Otra razón es que para poder probar las vacunas siempre se necesita, y para probarlas se necesita probar en individuos. Se hacen los famosos estudios, ensayos clínicos. Estos ensayos clínicos, que constan de 3 fases, que ahorita platico de ellas, requieren de cierta cantidad de individuos. Y siempre es difícil conseguir voluntarios, ¿cierto? En esta ocasión hubo literalmente miles de personas que se ofrecieron voluntariamente para probar la eficacia de las vacunas, ¿sí? Entonces, y la seguridad también de las mismas. Entonces ya tenemos 2 componentes. Hubo muchos recursos, hubo muchos voluntarios, y desde la comunidad científica se llegó a un acuerdo internacional de que toda la información que se generara sobre coronavirus se iba a poner disponible de manera gratuita para que los grupos de investigación pudieran acceder a esa información de manera rápida, ¿sí? Eso hizo que en cuanto ¿cómo se llama? Que desde que el momento que se secuenció el virus, ya la información ya estaba disponible en la red para quien pudiera y quisiera utilizarla, ¿sí? Ahora bien, a propósito, que aquí hago el paréntesis y les comento que cualquier vacuna que esté disponible ahorita es buena, ¿sí? ¿Qué vacuna es mejor? Por la que esté disponible, porque en esta parte nosotros necesitamos vacunar a la mayor cantidad de personas para que mitigar la transmisión, porque esto es importante. La mitigación evita la mutación del virus, es decir, cada que el virus entra a una persona, si se replica, ¿sí? En la replicación pueden ocurrir errores. Esos errores se conocen como mutaciones. Cuando un organismo, bueno, en este caso un virus, acumula suficientes mutaciones, se crean variantes, ¿sí? Se crean variantes, son las famosas variantes que hemos estado escuchando ahora. En lenguaje técnico se le conoce como linajes, ¿sí? No son como al principio se les decía que eran cepas. La cepa sigue siendo la del SARS-CoV-2, pero es un poco diferente. Cada que el virus encuentra un nuevo huésped y se replica, es una oportunidad para que se generen mutaciones, y cada mutación es una oportunidad para que se generen nuevas variantes. La única manera de lograr esto, evitar esto, es evitar que el virus se transmita. Y la única forma que tenemos para evitar eso es con 2 formas. Uno, vacunándonos todos, ¿sí? Y la otra es manteniendo las reglas de convivencia, de sana distancia, uso de cubrebocas y todas estas medidas que se tomaron para tratar de evitar el contagio. Así que si ya te vacunaste, tienes que seguir usando el cubrebocas, tienes que seguir manteniendo la sana distancia, mantener los lugares abiertos, me refiero a ventilados, ¿sí? Tiene que haber suficiente ventilación para evitar la transmisión, ¿sí? La vacuna baja mucho la carga viral del que se pone en contacto. O sea, tú puedes adquirir el virus estando vacunado, pero no necesariamente vas a desarrollar enfermedad, ¿sí? La carga viral se baja lo suficiente a veces para no transmitirla, aunque puede ser que la transmitas, ¿sí? Pero ya en menor cantidad. Aunque no sea una mitigación completa en la transmisión, es lo suficiente como para ir acotando estas posibles nuevas variantes. Que si bien no todas las variantes tendrían que ser terribles, pero puede ser alguna que sí lo sea. Incluso hasta ahorita ninguna de las variantes elude totalmente a las vacunas. Sí baja la eficacia de algunas, pero no todas, no totalmente. Las vacunas siguen siendo eficaces, pero si dejamos que esto siga avanzando, podría pasar que surja una variante que sí pueda eludir las vacunas, y tendríamos que regresar a la parte de generar nuevas vacunas. Se está viendo que hay personas que, estando vacunadas con 1 o con 2 aplicaciones, están enfermando.
Algunas están enfermando por gravedad y hay algunas personas que han muerto. Pero ojo aquí, del 80% entre el 80 y el 90% de los que han caído graves en esta última oleada, en la llamada tercera ola, entre el 80 y el 90% de los que están siendo hospitalizados son personas que no se habían vacunado, ¿sí? O sea, solamente entre un 10 y un 20% de estas personas están cayendo hospitalizadas, son que ya tenían una o dos vacunas, ¿sí? Y de los que están vacunados es más posible que solo los que tienen una de las dosis, de las que son de 2 dosis, caigan hospitalizados, que los que ya tenían las 2 dosis. Y de los que fallecen, también, uno de cada 100 tenía las dos dosis, ¿sí? De la vacuna, de cualquiera de las vacunas que se están aplicando, porque también se están aplicando todo tipo de todos los tipos de vacunas, precisamente para poder abarcar, porque también la producción tiene sus límites, ¿no? Bien, ya me extendí un poco, sin embargo creo que la información vale la pena. Por favor, no se crean de cadenas, no se crean de videos de YouTube, sobre todo si el que sale está encapuchado o mete una voz así de robot. Tampoco se crean aquellos que dicen que son doctores, ¿sí? Ni siquiera a mí por el hecho de mi formación me tienen que creer. Hay información verídica en artículos científicos. No cualquier PDF que se encuentra en la red es digno de ser considerado, ¿sí? Por eso tenemos que utilizar varios filtros de información para detectar si algo es falso o verdadero, ¿sí? Hasta ahorita no hay cura para la COVID-19. Se están desarrollando ya varios tratamientos. Hay un producto Resli que está ahorita todavía en las últimas fases de experimentación y que promete ser la cura, pero mientras eso ocurre necesitamos avanzar en la vacunación, ¿sí? Bueno, creo que aquí voy a concluir. Fue un placer platicar con ustedes. Cualquier duda, me pueden encontrar ahí en la Facultad de Medicina. Acérquense a su médico científico de confianza y vacúnense, por favor. Es muy importante que todos nos vacunemos. Hasta luego.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvia Guillermina Ceballos Magaña. Soy profesora de la Facultad de Ciencias, de la licenciatura en Gestión y Reducción de Riesgo de Desastres y del posgrado en Ciencias Químicas, ambos de la Universidad de Colima. A lo que me dedico es a desarrollo de métodos que tienen algún interés, ya sea medioambiental, que sea alimentario o que sean distintos compuestos en diversas matrices. Les voy a platicar hoy sobre un tipo de compuestos que se llaman contaminantes emergentes. Estos compuestos pues se utilizan normalmente en más cosas de las que nosotros quisiéramos, ¿no? Bueno, ¿qué son? Los contaminantes emergentes son compuestos que en los últimos 50, 70 años se han venido utilizando, ¿sí? Estos se encuentran pues en un montón de cosas que utilizamos a diario y bueno, es importante ponerles un poquito de atención, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante ponerles atención? Bueno, porque primero estos los generamos nosotros como seres humanos en diversos campos de la industria y bueno, estos los utilizamos, pero además los residuos van al medio ambiente y también alguna pequeña concentración se queda en nosotros o en general en los seres vivos. Entonces, bueno, todos llegan al medio ambiente y llegan a los seres vivos, pero ¿de dónde provienen? Hay diferentes fuentes, ¿sí? De hecho, hablar de contaminantes emergentes es súper extenso, son una familia de millones de compuestos, pero se pueden como que dividir, ¿sí? Hay unos que son muy conocidos, que son los plaguicidas. Dentro de los plaguicidas, bueno, nosotros tenemos plaguicidas que son más recalcitrantes, que perduran más en el ambiente, a plaguicidas que son con vidas medias menores, pero sin embargo este tipo de plaguicidas también se han encontrado que se metabolizan por los seres vivos. O sea, si yo consumo algún alimento con cierto residuo de plaguicida, bueno, este lo puedo metabolizar y esto no implica que no tenga algún efecto en el ser vivo. Por eso es importante pues saber. En el caso particular de los plaguicidas, pues obviamente la mayoría de la población no tenemos un riesgo ocupacional. Se dan intoxicaciones, pero en riesgo ocupacional pues la dosis es muy alta. Y me podrían decir, ay, pero pues yo lavo la fruta que me como con jabón, no tendría por qué ella tener plaguicida, ¿no? Bueno, hay estudios que dicen que quedan residuos de plaguicidas, por ejemplo, en los alimentos. ¿Qué se puede hacer? Pues lo que se recomienda, por ejemplo, es pelar los alimentos. Yo podría pelar los alimentos que consumo y bueno, esto reduce la ingesta de plaguicidas que quedan como residuos en las frutas y en las verduras principalmente. Pero ¿qué pasa con aquellos alimentos que los consume uno con cáscara? Bueno, se puede desinfectar en agua con vinagre un ratito, como si desinfectaras lechuga, 10 minutos y esto hace que el plaguicida que queda en la piel se vaya al agua, ¿no? Esto es una práctica que podemos hacer y con eso disminuimos la cantidad que pudieran tener, que sí es importante decirlo que son concentraciones muy bajas, pero pues normalmente como frutos y verduras, ¿no? Entonces el tiempo se puede prolongar. Hay otro tipo de contaminantes emergentes o de compuestos que también se clasifican como contaminantes emergentes, que también es importante conocerlos, que son los productos industriales. Dicen, bueno, productos industriales, ¿cómo llegan a mi casa, no? Bueno, hay diferentes, tenemos los plásticos, por ejemplo, yo aquí tengo mi bote de plástico. ¿Han escuchado hablar, por ejemplo, del bisfenol A? El bisfenol A es un compuesto que ya se encuentran estudios que puede actuar como hormona. Entonces, por ejemplo, es importante en el caso de
cuando yo compre algún recipiente de plástico, pues que esté libres de este tipo de compuestos, ¿no? Por ejemplo. También, por ejemplo, hay los que son tintes y colorantes. El más común es la anilina, es uno de los compuestos que más se utilizan y están en la ropa, están en los productos que uso yo para pintar, etcétera. Y bueno, aquí, por ejemplo, en el caso de la anilina, que es el más común, pues sí sería importante pues restringir un poco su uso, ¿no? O sea, realmente lo necesito, no lo necesito pintar, y en función de esto, pues exponerte más o menos, ¿no? Pero que sea tu decisión y no porque no lo sepas. También hay otro tipo dentro de esto de productos industriales que son los solventes. En el caso de los solventes, bueno, a lo mejor no nos dedicamos a pintar, pero por ejemplo, usamos acetona, a lo mejor nosotros estamos en un sitio donde requerimos a lo mejor usar algún otro solvente, como puede ser el thinner, no sé, o a lo mejor la gasolina, o sea, todos este tipo de solventes, pues normalmente los utilizamos en algún momento, y sí es importante, por ejemplo, si saber que implica un riesgo a largo plazo la exposición, que no me voy a intoxicar, pero sí el hecho de exponerme por periodos prolongados, pues a lo mejor va a tener algún efecto, ¿no? Entonces sí es importante, por ejemplo, en el caso de usar solventes, pues usar mascarilla adecuada, usar ropa adecuada, y además este tipo de compuestos son liposolubles. ¿Qué significa? Que se absorben por piel. Entonces no es necesario olerlos, no es necesario comerlos, sino que por la piel se pueden también ir a torrente sanguíneo, ¿no? Bueno, esto son algunos ejemplos en el caso de productos industriales. Igual si le pensamos podemos encontrar muchos más. Hay otros que también se consideran contaminantes emergentes, son los retardantes de llama o de flama, como le quieran decir, ¿no? ¿Esos compuestos qué hacen? Bueno, normalmente se utilizan y están legislados para usarlos en textiles, en productos de construcción, en productos electrónicos. ¿Por qué? Bueno, porque como su nombre lo dice, pues evitan que produzcan chispas y que se incendien. Obviamente, pues estos no los podemos evitar, pero bueno, sí es importante conocer que existen, ¿no? Y bueno, tenemos también otros que yo creo que somos algunos de los compuestos con los que estamos más familiarizados, que son los productos farmacéuticos. Normalmente nosotros consumimos medicamentos de diferentes tipos, o sea, si yo me pongo a pensar cuántas pastillas me puedo tomar de una u otra cosa o si me enfermo, estos medicamentos, hay dos cosas que podemos hacer. Una buena disposición de ellos. Si yo, por ejemplo, tengo un medicamento que está caducado, que ya no lo voy a usar, o antes lo que se hacía era tirarlos al retrete, ¿sí? Entonces le bajabas la palanca y ya, ¿no? Te olvidabas del medicamento, cualquiera que fuera, antibiótico, lo que fuera. Esto no se debe hacer. Así como lo hacemos para las pilas, que ahora hay sitios donde se deben de desechar y una forma muy particular de desechar para que no llegue al medio ambiente. Bueno, con los productos farmacéuticos tenemos que tener la misma actitud. ¿Por qué? Pues porque yo nunca, algún animal, por ejemplo un pececito, una rana, que pueden estar en contacto con este tipo de compuestos, de hecho ya se han encontrado este tipo de compuestos en el medio ambiente, pues no tienen necesidad de consumirlos, de estar expuesto a ellos. Entonces, sí es importante cuando yo deseche medicamentos hacerlos en sitios adecuados. ¿Dónde están? Bueno, en la universidad, en la Facultad de Ciencias Químicas hay uno, y hay algunas farmacias que tienen centros como una especie de cajita, y ahí se pueden desechar el que sea, y ellos le dan pues un buen fin. Lo que hacen es pues ya sea calcinarlo o algo, pero para que no tenga este efecto, sobre todo al medio ambiente, ¿no? Creo que es suficiente con los residuos que quedan de lo que uno consume. Normalmente si consumimos algún medicamento, bueno,
Obviamente no todo lo utiliza tu cuerpo, sino que hay una parte que se va por la orina y bueno, llega a los cuerpos de agua, ¿no? Entonces yo creo que si podemos disminuir pues la cantidad que es desechada al medio ambiente, pues a todos nos viene bien. Y bueno, hay otros tipos que creo que estamos también bastante familiarizados, que por ejemplo yo con mis estudiantes les digo, bueno, van a ver las etiquetas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un grupo de compuestos o contaminantes emergentes que se llaman retardantes de llamas, productos de cuidado personal. Este tipo de productos, como su nombre lo dice, son jabones, desodorantes, champús, todo lo que nosotros utilizamos. Y también, bueno, aquí también podríamos también mencionar los productos de limpieza, todo lo que son limpiadores, jabones, etcétera, ¿no? Si nosotros leemos la etiqueta, si nosotros damos vuelta y vemos la etiqueta, podemos ver, por ejemplo, que un jabón pues no solamente trae jabón, ¿sí? Sino que trae otro tipo de compuestos que muchas veces ni sabemos qué es, pero sí es importante poner un poco de atención en qué productos estamos usando nosotros en nuestra casa y en nuestra persona, ¿sí? Hay un compuesto, bueno, una familia de compuestos muy comunes que son los parabenos, ¿sí? Son unos compuestos que se utilizan pues para que los cosméticos duren muchos años, ¿sí? Sin embargo, hay países donde ya hay una concentración máxima que le pueden, o que dicen que le pueden poner por kilogramo de producto. ¿Esto por qué? Bueno, porque algunos de estos compuestos se ha visto, hay estudios que tienen algunos efectos, ¿sí? En los seres vivos y en el medio ambiente. Hay otro compuesto que también lo deben de conocer, quizá porque está en pasta, en jabones, que es el triclosan. De este también hay mucha información porque también está asociado a estudios en cáncer en animales. Entonces, si yo sé que estoy comprando, leo la etiqueta, pues puedo decidir si quiero o no asumir el riesgo, ¿no? O qué tan frecuente quiero asumir ese riesgo, ¿sí? Y bueno, esto es básicamente a gran resumen de cuáles son los compuestos que se les denomina contaminantes emergentes. Y podrán decir, pues, ¿por qué son contaminantes? Bueno, porque normalmente no están en el medio ambiente. Entonces, si yo pongo algo que normalmente no está, pues se dice que es un contaminante, ¿sí? Porque es algo externo a lo que normalmente está, ya sea en el medio ambiente, ya sea en seres vivos también. Y bueno, este tipo de compuestos o estos tipos de compuestos son de tutti frutti, o sea, hay unos que les gusta irse al agua, hay otros que les gusta irse al suelo, hay otros que les gusta irse a la atmósfera, hay otros que se quedan en los seres vivos, o sea, hay artículos, por ejemplo, donde te hablan que estos compuestos ya se encuentran, por ejemplo, en la leche materna, en algunos órganos, y obviamente, pues no se puede generalizar, estamos hablando de millones de compuestos y pues no todos se comportan igual. ¿Qué es lo que podría entonces yo hacer? Pues yo podría leer etiquetas, yo podría investigar qué es lo que estoy consumiendo y ser más crítico, ¿sí? Así como hace poco hubo, a partir de la sociedad, el de reducir el uso de plásticos, vean todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces, si yo no lo consumo, pues lo más probable es que no se venda, entonces pueden cambiar a otro tipo de compuestos, ¿no? Entonces, aquí es muy importante, creo yo, ser críticos y saber qué es lo que podría yo hacer. Ahora, yo leo la etiqueta, no le entiendo nada, ¿cómo le hago, no? Bueno, hay páginas y ahorita todos estamos en el teléfono, podemos acceder a páginas donde puedo yo investigar, no se vayan por Wikipedia, ¿ok? ¿Cuáles son las páginas que yo les recomendaría? Bueno, está la FDA, que es una página que tiene una base de datos de productos de diferentes tipos, ¿no? Te dice, por ejemplo, cuáles se pueden usar, cuáles están prohibidos, dónde están prohibidos y si hay una dosis permisible máxima al día.
Hay otra página, a ver, aquí tengo la lista, de la Organización Mundial de la Salud, también la puedo consultar. Hay otra que es la EPA, ¿sí? La Agencia de Protección al Ambiente, y hay una página, por si no quieren buscar en inglés o a lo mejor no les queda claro, hay una que es la ATSDR, que es la agencia española, ahí también pueden encontrar información. Entonces, sí es importante saber qué estoy usando y por qué. Bueno, porque si se fijan, les dije aquí un montón de compuestos y normalmente estamos expuestos a varios, no nada más a uno. Entonces, y obviamente las dosis son bajas y estás expuesto casi desde que estabas desde que estaba tu mamá embarazada, ¿no? Entonces, sí es importante conocerlos y decidir si lo quiero usar o no, porque se ha encontrado que algunos son disruptores endocrinos. ¿Qué significa disruptor endocrino? Bueno, que hace que cambie alguna señal en tu organismo. Por ejemplo, la cafeína. Tengo sueño, me tomo un café en lugar de dormir, por un ejemplo. Hay otros que dañan sistema nervioso central, que significa todo lo que tiene que ver con señales en los seres vivos. No sé, peces, ya se ha encontrado feminización, algún problema, por ejemplo, de cáncer mutagénico, etcétera. Entonces, no digo que todos, pero sí es importante ser crítico y saber qué voy a consumir, ¿sí? Y yo creo que es mejor a omitirlo, ¿no? A ir por la vida sin saber qué estoy utilizando. Y aquí es bien importante, ahora se estudian porque ahora hay métodos que me permiten analizarlos. En los últimos años, en los últimos 20 años, sí, más o menos 20 años, pues los instrumentos que se utilizan para hacer este tipo de análisis pueden cuantificar hasta partes por trillón. Estamos hablando de concentraciones súper bajitas y esto pues si necesitan métodos como los que desarrollamos para poderlos cuantificar en diferentes tipos de matrices, ¿no? O sea, de las que quieran. Entonces, pues sí es bien importante. Yo espero que pues esto les sirva, por lo menos ahora cuando lean una etiqueta, lean la parte trasera y no solamente fíjense si les deja el cabello bonito o si el color está padre del colorete, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias.